Bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo 12 de las leyes de Metamei Mishkav Moshav, de las leyes de aquellos que impurifican al sentarse o al acostarse. Y hoy vamos a seguir con el tema que vimos hasta ahora, basado en la regla general de que una Maaretz, uno que no conoce las leyes de pureza e impureza, por lo tanto no aceptó sobre sí cumplir con las leyes de pureza e impureza porque no las conoce. Entonces tal persona tiene un estatus de impuro. Si él toca algo o algo que está en su dominio, queda impuro. ¿Por qué? Por definición, o sea, siendo que él no conoce las leyes, entonces no sabe cómo cuidarse de impurezas, entonces es impuro. Hoy vamos a ver distintos casos en los cuales un Haver en este caso se refiere, como vimos varias veces, se refiere a uno que conoce las leyes de pureza e impureza y acepta sobre sí, o sea, cuidarlas y respetarlas y convivir de acuerdo a ellas. Entonces, ¿qué pasa en el caso que un Haver dio de sus recipientes a un Amaretz que lo cuiden? ¿Sí? Entonces la pregunta es en cuáles casos queda impuro, cuáles casos queda puro, etcétera. Eso vamos a ver en el capítulo de distintos casos interesantes. Arrancamos, dice el Rambam, Milchot Metamei Mishkav Moshav, Perek Shnei Masar, Halacha Aleph. Dice así el Rambam. Hamafkid Kelim, un capítulo largo, 23 halajot en este capítulo. Dice así, Hamafkid Kelim Etzel Haaretz, Ushanatan Kli Leuman Haaretz, alguien que... Uy, ya empezamos. Alguien que le da a una Maaretz ¿sí? Hay una Maaretz que si un Haver le da una Maaretz para cuidar o para arreglar sus recipientes, estos recipientes que le dio están impuros, los dos distintos tipos de impureza, o sea, la impureza básica, así como la impureza de impureza impartida por un cadáver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siendo que estaba bajo el dominio y bajo el cuidado de el Amaretz, entonces, ¿sí? Entonces no se sabe cómo cuidar estas impurezas, por lo tanto estos recipientes quedaron impuros. Y si lo conoce que está, si el Amaretz conoce que este Yehudí come trumá, este Haver era Cohen y comía trumá, y todos saben eso, entonces él se va a cuidar, ¿sí?, de no impurificar los recipientes, porque sabe que este es un Cohen que come trumá y tiene que estar siempre puro. Entonces en ese caso, Torim Tumat Met, los recipientes están puros de Tumat Met, de la impureza impartida por un cadáver, o sea, no quedaron impuros. Aval Tmei Midrash, pero sí tienen la impureza de Tmei Midrash. Y la razón es porque Tmei Midrash es algo, la impureza que estamos viendo acá, que viene por una mujer, por ejemplo, que es una nidá. Entonces eso el esposo no puede cuidar, ¿sí? Y la esposa probablemente tocó o movió los recipientes, pero el tema de no estar Tmei Met, eso sí puede cuidar. Entonces, siendo que él sabe que este Haver es un Cohen que come trumá, él se va a cuidar y va a asegurarse que no se impurifique de Tumat Met. Se dice y explica por qué. ¿Sí? Porque uno no puede controlar dónde va la mujer, etc. Y siendo que no se cuidan de las impurezas en la casa de una madre, por lo tanto es difícil controlar. Pero controlar el tema de Tmei Met, eso sí puede. Halajá Bet.
Amaniach que la bifnei amaretz vamarlo, shmor li etelu. Alguien que pone recipientes enfrente de una amaretz y le dice, cuidame estos recipientes. Arelu tmei midras, vetorim tmei met. Están puros de la impureza de midras, o sea que de vuelta es la impureza de una persona que tuvo un flujo impurificante, pero entonces están puros de Tmei Midras, pero están impuros de Tmei Midras, pero están puros de Tmei Met. En el caso que se los puso sobre el hombro de la Maaretz, Tmei Midras o Tmei Met, ahí están impuros con las dos impurezas. Shahach Kelav Beta Knesset, sí, porque ahí como que se lo dio, entonces ahí ya está como en su dominio. Ahora, ¿qué pasa en el caso que uno se olvidó sus recipientes en el Shil? Areihem Teorim, los recipientes son Taor, Sheino Reshut Amaretz Gmurah, porque ahí no es un dominio completo de Amaretz. Siendo que no es completamente el dominio de la Amaretz, entonces no perdió su estatus de pureza. ¿Qué pasa si dejó sus recipientes en la casa de baño? Y los encontró de la misma manera que los había dejado. En este caso están taor, están puros. Un melamdino tosh lo hace pero se le enseña que en el futuro no haga así. O sea, de entrada que no lo haga. Si lo hizo sin querer y dejó los recipientes ahí y ahora siguen estando ahí, entonces está puro. Pero de entrada que no haga así. En el caso que dejó su tina y su cisterna, o sea, para sacar agua, lo dejó así abierto al aire libre, y cuando volvió y se fue de la ciudad, y cuando volvió encontró una maaretz al lado de eso. No obstante, está puro. ¿Por qué? Porque siendo que la maaretz no tiene permiso a tocarlo, entonces no tenemos que pensar que lo tocó sin permiso. Halajá Gimel, Hamosar Mafteach Beadol la maaretz. Una halajá interesante. Dice alguien que da las llaves de su casa a una maaretz. Kol Shebabay Taor, todo lo que hay dentro de la casa queda puro. ¿Por qué? Uno puede decir, si le dio las llaves, es como que le dio permiso a entrar a la casa. Y dice no, porque Shelom Asar lo Shimlat Mafteach. Dándole la llave significa solo que le está dando las llaves para que cuide las llaves y no que le está dando acceso a toda la casa. O sea, la llave solo significa que te estoy dando las llaves, que las cuides. Es como si te doy un teléfono, cuídame mi teléfono. ¿Sí? No significa nada más que solo que le cuide las llves. Al-Hada, de tal manera que la noche el Mahatz Minal Alayem, Afal Pishen Al Hamafteach la Maaretz, Shenatan Hamafteach la Maaretz, que los Taurim. Así también si uno pone sus recipientes en casillas y le da la llave de las casillas a una maaretz, los recipientes siguen siendo puros. ¿Por qué? Por la misma razón, porque dar las llaves a una maaretz no significa que le da permiso a abrir, sino significa que le está dando las llaves para que les cuide las llaves. Y así también si él hizo como un simán, ¿sí? Hizo una señal, firmó o ató algo y cuando volvió vio que estaba roto, siguen estando los recipientes puros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene por qué, solo en el caso que está obvio que alguien movió los recipientes, entonces ahí sí. Pero en el caso que no es obvio, entonces no tiene por qué pensar que alguien le movió los recipientes. Se podía haber roto, o inclusive alguien lo pudo haber roto propósitamente. Eso no significa que lo tocó y le movió. Alajaje, המניח המארץ בתוך ביתו לשומרו וישב מרחוק בזמן שהוא רואה את הנכנסים מהתזין על כל הבא שמאכלים ומשקים כלי חרס שאין מוקף תמיד פסיל טמאים. אבל המשכבות ומרכבות וכלי חרס המוקף תמיד פסיל טהורים.
ואם רואה לא את הנכנס ולא את היצא, כל שבא טמא, אפילו היה כפות או cruz, ידיים ורגליים, הכל טמא מפני שם ברשות המארץ. En el caso que uno deja una maaretz dentro de su casa para que le cuide de todo lo que tiene en la casa, en el caso que él puede, que el dueño está a una distancia que puede ver a todos los que entran y los que salen, entonces ahí todo lo que está en la casa, toda la comida, las bebidas, los recipientes de cerámica que no están sellados completamente, están impuros. ¿Por qué? Porque siendo que ellos tienen un nivel inferior con respecto a contractar impureza, entonces nuestros sabios lo reforzaron a través de instituyeron que en ese caso están impuros, para reforzar el tema. ¿Sí? Pero aquellas cosas como sillas y donde se sienta sobre un caballo, me olvidé cómo se decía, y montura, ahí va, gracias Jaime. Siendo que ellos, como vimos antes, tienen un nivel más estricto de impureza, por lo tanto nuestros sabios no tuvieron que reforzarlo a través de decir que en este caso está impuro. ¿Sí? Pero en el caso que el dueño no puede ver los que entran y los que salen, entonces ahí queda todo impuro. Al-Habab. חבר שהיה יושב בביתו של המארץ, והיו כלים קופלים ומונחים תחת ראשו וסנדלו וחביתו לפניו, הרי אלו טהורים. Un Haber que estaba durmiendo en la casa de una Maaretz y tenía sus pertenencias y sus recipientes debajo de su cabeza y debajo de sus pies, ¿sí? Y estaba durmiendo encima. Entonces está todo puro. Mi flecha en los casos me balim velo diga para Maaretz haré Omer atayer veyabitbi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siendo que está durmiendo sobre ellos, entonces probablemente el Amaretz, inclusive si quiere tocarlos, va a tener miedo de moverlos o de tocarlos porque no quiere despertarlo. Por lo tanto está puro. Halajá Zain Am Haaretz shesha'al mechaver mita sheyashan alea v'yashan alea בתוך ביתו של חבר אינו טמא אלא אותו המיטה ועד למקום שהוא יכול לפשוט ידיו מאותו המיטה וליגע. En el caso que una Maaretz duerme en la casa de un Haber, entonces lo único que queda impuro dentro de la casa del Haber es la cama y todo lo que está en la circunferencia de la cama que al extenderse las manos y los pies puede tocar el Maaretz. El resto queda todo puro. Halajajet, Haber llamar la Maaretz, un Haber que le dice a la Maaretz, Shmol li parazu shelot ikanes lebayt. O Shelot Ishberet Akelim, Haré Abayt Vakelim Teorim, Shelot Masar Lo Elo Shminat Apara. En el caso que le dio una vaca, el Haber a la Maaretz, y le dijo, cuidame la vaca, que la vaca no entre a la casa y no rompa las cosas. ¿Sí? Entonces en ese caso queda todo puro. O sea, todo lo que está en la casa está puro, porque aunque le dijo que cuide que la vaca no entre a la casa, pero lo que está cuidando es la vaca, no la casa. Avalim Amar Lo Shmon Li Baitze. Pero en el caso que le dio para cuidar la casa, o sea, no la vaca, sino le dijo, cuídame la casa, que no me entre la vaca y que me rompa las cosas, entonces ahí sí es distinto. ¿Por qué? Porque ahí le dio para cuidar la casa y no los recipientes. Entonces el Amaretz era como dueño de la casa, por lo tanto queda todo impuro. Uno que deja una Maaretz dentro de su casa y se fue el Haber, y dijo ¿sí? Y cuando se fue el Haber, el Amaretz estaba despierto y cuando volvió está despierto. Yashan, Umatzah de Yashan, cuando se fue está durmiendo y cuando volvió está durmiendo. O Sheinijo, Umatzah de Yashan. O si cuando se fue estaba despierto y cuando volvió está durmiendo. Dice, Kol, Shebabay, Taor, todo lo que está dentro de la casa está puro. No sé, la razón acá, hay muchos que preguntan, esta alajá parece ser un poco contradictoria a lo que vimos antes.
Eh, ah, dice, la explicación es que siendo que estaba, estaba despierto enfrente al Javer por algún momento, o sea, antes que el Javer se fue, lo vio despierto, entonces decimos que probablemente ya vio todo lo que tocó, o sea, todo lo que quería tocar ya tocó el Javer, entonces el Javer ya sabe lo que tocó y sabe lo que ya está puro, o sea, no hay nada más, no hay que agregar nada más a la lista de cosas impuras aparte de lo que ya vio el Javer que tocó la Maaretz. Ok, sigue el Rambam. Y así también aquel que deja profesionales, ¿sí? O sea, trabajadores dentro de su casa, solo queda impuro todo lo que pueden tocar estando expandiendo sus manos, o sea, todo lo que pueden llegar, no hay que purificar las cosas que están arriba o eso. Y no decimos que quizás se subieron uno encima del otro sobre una silla y empezaron a tocar los que habían en las estanterías, etcétera, ¿sí? Sino todo lo que pueden tocar estando parados queda impuro y todo el resto está bien, está puro. הלכה י' אשת חבר שניחא אשת המארץ תכרנה בתוך ביתה אפילו פסקה לכאן ואפילו היו שתיים אין טמא לו מקום שיכול לפשוט את ידי רגליהם ואין אומרים שם האחת תוכן את השנייה מרשה כל שבעה שם הנדדה ועלתה במקומות הגבוהות. En el caso que una mujer, la esposa de un javer, invitó a la esposa de una maaretz a cocinar en la casa, a hornear en la casa, ¿sí? No decimos, entonces solo queda impuro aquello que puede tocar estando parada en su lugar, ¿sí? La mujer de la Maaretz. No decimos que quizás empezó a moverse y a caminar por toda la casa, etc. En el caso que una mujer sale para darle pan a un hombre pobre y encuentra que el hombre pobre está afuera está fuera al lado de los panes, de la canasta de los panes. Entonces decimos que no hay que sospechar que quizás el hombre pobre tocó los panes, inclusive si habían panes de trumá, que tienen una importancia especial, o sea que hay que tener más cuidado aún con respecto a temas de pureza e impureza. No obstante, decimos que probablemente la persona pobre no tocó. ¿Por qué? Porque siendo que no le pertenece a él, entonces no lo tocó y no hay razón por qué sospechar. Parece que los tiempos cambiaron un poco. Y así también, si una mujer de un javer salió afuera y vio la esposa de un de una maaretz, ¿sí? Moviendo las brasas debajo del horno, no tiene que pensar, no tiene que sospechar que quizás tocó el horno y ahora todo el horno quedó impuro, ¿sí? Si no, tocó las brasas, no hay razón por qué tocar nada más que las brasas. Halajá Yud Bet Gabay Malchut Shenichnas Letoch Habay Lemashken Kol Shebay Tameh. Uno que está encargado en el gobierno de tomar los impuestos y esas cosas, que entró a la casa, entonces todo lo que está en la casa queda impuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos sí entran a la casa y tocan todo, buscan por todos lados para buscar cosas de valor. Y pero si entran con un gentil, entonces ahí se le cree cuando dicen el colector de impuestos judío, cuando si él dice que no tocó nada, se le cree, porque probablemente le tiene miedo al gentil y no va a mentir.
¿Cuándo decimos esto? Cuando nosotros los vimos entrar. Entonces ahí necesita, o queda todo impuro, o si vino con un gentil, decimos que le creemos, porque no va a mentir enfrente del otro. Pero en el caso que nosotros no vimos que ellos entraron, sino que ellos vinieron y dijeron, el otro día entramos a tu casa a buscar, a ver cuánto tenés, cuánto impuesto tenés que dar. Entonces ahí le preguntamos, ¿ustedes tocaron algo? Si ellos dicen que no, se les cree. ¿Por qué? Y acá hay una regla general del Talmud que es Apeya Asaru Apeya Itir. O sea, la boca que prohibió, esa es la boca que permitió. O sea, si vos no tenés otra prueba, no tenés otra manera como de probar de que ellos entraron, y ellos son la única manera que sabés que ellos entraron, entonces si les crees cuando ellos te dicen que entraron a tu casa, también le tenés que creer cuando te dicen que no tocaron nada. Si vos sabes que ellos entraron a tu casa porque vos estuviste ahí o por otra razón, entonces ahí no los crees, no lo tenés que creer, ¿sí? Pero acá, si la única razón, cómo sabes que entraron es porque ellos te dijeron, entonces ¿cómo puedes creerle en lo primero que te dicen y no le crees en lo último que te dicen? ¿Sí? Ahí va, o crees todo o no crees nada. Es como si yo voy y te digo, yo te debo $100. Y vos decís, no me debes 100, me debes 200. Si me crees. Si crees que yo te debo, yo soy el que dije que te debo. Vos no me dijiste, vos me debes que yo te debo. Yo fui y te dije, yo te debo $100. Entonces vos no puedes venir y decir, no, me debes 200. O no me creas que no te debo, o créeme que te debo y solo te debo 100. Sí, bueno, no estamos hablando cuando hay pruebas documentadas. Cuando hay pruebas documentadas, obviamente que todo cambia. Acá estamos hablando de cuando la única prueba es mi palabra. Entonces hay una regla general en el Talmud, Apeya Asaru Apeya Itir. Si estás tomando la medida más estricta, si estás tomando de sus palabras aquello que te va a restringir, entonces también tenés que tomar aquello de sus palabras que te va a liberar. No puedes solo agarrar la mitad. Ok, Halajá Gimel. Haganavim los ladrones que entraron a una casa. En Tamé Elomakom Ragle Agnavim, lo único que queda impuro es el lugar donde pisaron los ladrones. Porque tienen miedo de tocar algo incorrecto, o sea, solo agarran lo que tienen ahí enfrente de ellos. Y impurifican todo en su camino, comida, bebida y recipientes de cerámica abiertos, pero los asientos y los montes y todo aquello que está cerrado, las monturas y todo aquello que está encerrado completamente, eso no queda impuro.